Todos los días en los puestos de revista, con los voceadores de la esquina e incluso en la puerta de tu casa, vemos un periódico o diario. Los adultos, como tus abuelitos, tus papás y también tus hermanos mayores, disfrutan leer y hojear un periódico. Pero, ¿sabes todo lo que tiene que pasar para que ese diario informativo llegue a sus manos? Hoy, en ¿Sabes cómo se hace?, conoceremos cómo es que se crea un periódico. ¡Acompáñanos! Hoy en ¿Sabes cómo se hace? El periódico nació hace mucho tiempo, en el siglo XV. Desde entonces y hasta nuestros días, sigue cumpliendo con la misión de mantenernos informados acerca de lo que sucede a nuestro alrededor. Actualmente existe una gran cantidad de publicaciones. Cada una de ellas tiene un estilo, formato y manera diferente de tratar la información. Tan solo en la Ciudad de México circulan aproximadamente 20 periódicos, y su importancia radica en que nos mantienen informados acerca de lo que pasa en el país y en el mundo. El trabajo de elaboración comienza cuando los reporteros entregan sus notas y artículos. Los editores realizan una junta para decidir cuáles serán las noticias más importantes que se publicarán en el periódico del día siguiente. A veces, por cuestiones de espacio, se necesita que los artículos o notas sean más pequeños o más largos. En ese caso, los editores modifican los textos para dejarlos al tamaño que se requiere. También hay editores de fotografía. Ellos corrigen y seleccionan las imágenes que aparecerán en el periódico. Una vez seleccionadas y modificadas las notas, pasan al departamento de redacción y diseño, donde se encargan de crear cada una de sus páginas. Acto seguido, se acomoda el texto en columnas, se escogen las fotografías, los gráficos e ilustraciones. Se le da forma al texto, a los encabezados, a las imágenes y a los pies de foto. Todo con base en esquemas que les indican a los diseñadores los espacios que deben respetar para los anuncios publicitarios. Para lograrlo, se requiere que las computadoras estén conectadas entre sí, lo que permite que varias personas trabajen al mismo tiempo en una sola página. Al terminarla, se imprime una prueba que será revisada por los correctores de estilo. Su misión es leer detenidamente cada una de las notas para encontrar todos los errores que hay en el texto y en el diseño, marcando los segmentos que se deben cambiar. La página regresa a los diseñadores, quienes harán las correcciones necesarias hasta obtener la versión final. El mismo proceso se realiza con cada una de las páginas de todas las secciones del periódico. Primero se trabajan las más fáciles o blandas, como sociales, y después las duras, como política, en las que la información puede cambiar en último momento. Como la primera página, que es la última sección del periódico en crearse, ya que podría haber una noticia muy importante de última hora que cambiaría la portada. Cuando están terminadas las páginas de una sección, el siguiente paso es obtener los negativos de esas páginas en las máquinas llamadas RIP5. Aquí se fotocomponen las páginas, esto es, que el de un archivo digital resulta un negativo, igual que el de las fotografías. Al salir de esta máquina, los negativos se deslizan por el transportador hasta la procesadora, donde pasarán por 3 rodillos. En el primero, se le pone un líquido revelador que hará que aparezca la imagen. En el segundo, se le aplica un fijador para que no se borre. Y en el tercero, se le da un baño con agua para que quede limpio. Después se seca y ya está terminado el primer negativo de los 4 que se necesitan por página. Se hace un negativo por cada color: negro, amarillo, azul y rojo, ya que con la combinación de estos se crearán el resto de las tonalidades de la página. Antes de mandar los negativos al siguiente proceso, se revisa que estén bien hechos y se les hacen unas perforaciones que servirán para atorarlos en la insoladora y no se muevan al momento de crear las placas de impresión. Ya perforados, se revisa que los agujeros de los negativos estén en la posición correcta y se mandan al siguiente proceso. Los negativos llegan a la insoladora, un aparato que hará que la imagen pase del negativo a una placa de metal. Aquí,
En lugar de ser revelados en papel para fotografías, los negativos se revelan en placas de aluminio. Estas placas tienen en uno de sus lados una solución sensible a la luz, permitiendo que la imagen y el texto se queden grabados en ella. Primero se colocan las láminas de aluminio y luego se monta el negativo, lo que hace una especie de vacío entre la placa, el negativo y la lámpara. Esta lámpara emite una luz ultravioleta que baña el negativo. Mediante esta operación, la imagen se imprime en la placa. Con la insoladora, la imagen del negativo se convierte en positivo en las placas. En otras palabras, lo que está de color blanco en el negativo pasará a negro en la placa y viceversa. Hasta este momento, la placa ya tiene la imagen, pero debe ser revelada porque aún no se ve. Así que pasan a la procesadora de placas. Este es un método muy similar al revelado de negativos, ya que también se le aplica una sustancia a la placa que hará que la imagen aparezca en ella. Inmediatamente se enjuaga con agua para aplicarle una goma que hace que la imagen se fije por más tiempo. Al igual que en los negativos, se hacen 4 placas por cada página, una de cada color mencionado. Se pasan al área de secado, donde también se le hacen unos dobleces en las orillas y en las esquinas externas para que las placas se puedan incrustar en los rodillos de impresión de la rotativa y no se muevan al momento de estar girando. La luz en esta área es especial, ya que si fuera demasiado intensa, dañaría el material. Todas las placas de la sección se mandan a la rotativa, que es la máquina donde se lleva a cabo la impresión del periódico en el papel. Esta es una rotativa. Se llama así porque es una máquina de impresión circular. Se utiliza para imprimir diversas publicaciones, pero su uso principal es en los periódicos. La rotativa, conocida como Regioman, es capaz de imprimir, doblar y cortar cada uno de los ejemplares del periódico de una manera sorprendentemente rápida. La tecnología que utiliza es alemana, así que deben tenerse muchos cuidados para evitar su deterioro, pues trabaja todos los días. Por tal motivo, se le da un mantenimiento constante para evitar que la tinta se seque en los rodillos y perjudique la impresión al romper el papel. La máquina al principio de la impresión saca 40.000 ejemplares por hora. Una vez que ya se corrigió el color y el registro, aumenta su velocidad hasta imprimir 70.000 periódicos por hora. La Regioman tiene una altura de 4 pisos y es una de las rotativas más grandes y rápidas de Latinoamérica para la impresión de periódicos. El papel es especial, se llama Paper News y puede tener diferente grosor y calidad para cada sección, pero eso depende del periódico, ya que algunos imprimen todo en un solo tipo de papel. Llega en rollos de aproximadamente 750 kilogramos cada uno y de un solo rollo se pueden imprimir de 17 a 20.000 ejemplares, dependiendo del tamaño del periódico. En el primer nivel de la rotativa se encuentra el área de alimentación del papel, donde se montan los rollos sobre el portarrollos para que ésta comience a jalar e imprimir en él. Se coloca un rollo en la parte superior y otro en la inferior. Se unen ambos para que al terminarse el primero, continúe la impresión en el segundo. Lo interesante es que no se corre el riesgo de que un periódico salga mal, porque la máquina está calibrada para que no imprima en la unión de los rollos. Como la alimentación del papel es constante, la impresión es muy rápida. Por esta razón, es importante que el papel esté en óptimas condiciones, sin nada de humedad, completamente seco, de lo contrario, se rompería. En el siguiente nivel se encuentran las unidades de impresión. En esta parte de la rotativa se colocan las placas que serán impresas en los rodillos. Estos se abastecen de los 4 colores de tinta que se utilizan: negra, roja, azul y amarilla. Con la mezcla de estos colores se logran todas las combinaciones necesarias para la impresión del periódico. Lo interesante de estas tintas es que antes se hacían con químicos, ahora se elaboran con aceite de frijol de soya, lo que permite que el periódico se pueda reciclar totalmente. Los rodillos comienzan a girar, se entintan e imprimen en el papel una sola vez, color por color. Cuando una página pasa por las 4 placas, ya está bien impresa y con los colores que se diseñaron para esa página. En el cuarto de control de la rotativa se encuentran los monitores, desde los cuales continuamente se supervisan todos los detalles de la impresión, como la velocidad, el tamaño del papel,
el color y la consistencia de las tintas, ya que debe tener la textura adecuada para que no se corra o se acumule en el papel. Todo el proceso se realiza de manera electrónica. Por medio de las computadoras se hacen los ajustes indispensables para que no haya errores en la impresión. Los trabajadores continuamente revisan un ejemplar para checar que todo esté correcto y que la impresión no se haya movido o esté fuera de registro, porque al cambiar los rollos podrían recorrerse ligeramente las marcas de impresión, aunque desde el principio todos los ejemplares salen bien, solo hay que hacer pequeños arreglos. De cualquier manera, la computadora es la que les da a los empleados las indicaciones de cómo poner las placas, la tinta y los rollos para la impresión. En cada una de estas torres se imprime un color y las placas pueden reutilizarse para futuras impresiones, solo deben lavarse. Al finalizar la impresión de cada sección, se cambian las placas para continuar con el resto del periódico. Una vez impreso, el diario continúa unido al rollo, así que el siguiente paso es cortarlo, doblar las páginas y ordenarlas tal como van a ir. Cuando se ha formado el periódico, comienza a circular por el transportador para que el aire seque la tinta. Ya que están secos, ese mismo riel conduce los ejemplares hasta la zona de empaque. En cada pinza del transportador viajan 2 ejemplares, pasan por un sensor que los contabiliza y manda la información a las apiladoras, que irán acomodando los periódicos en paquetes de 100. Se apilan en 4 montones de 25 números, intercalando el lado más grueso del periódico para que el paquete esté equilibrado. Finalmente, un empleado coloca la tapa que identificará qué periódico es y su destino. Estos paquetes se transportan por una banda hasta una resbaladilla que los llevará a la planta baja del edificio, donde comienza su distribución a diferentes zonas del país. Como ven, amigos, se requiere de un gran esfuerzo y trabajo en equipo para que el periódico llegue a tus manos todos los días, incluso los fines de semana. Ahora ya sabes cómo se hace el periódico, pero no te despegues de tu pantalla porque enseguida veremos el proceso de elaboración de algo que te va a encantar: los dulces. En la tiendita de la esquina, en la cooperativa de la escuela, en los supermercados, en las fiestas y en muchos otros lugares, los dulces siempre están presentes, ya que estas golosinas nos encantan a chicos y grandes. En todas sus presentaciones, macizo, suave, chicloso o esponjado, en cualquier presentación los caramelos están ahí para endulzarnos la vida. Los caramelos están hechos principalmente de azúcar y glucosa, fuentes de energía muy importantes. Sin embargo, el cuerpo solo utiliza una pequeña parte de esta y el resto lo almacena cuando no realiza ninguna actividad física. El proceso de elaboración de los dulces comienza en la recepción de materia prima que se guarda en el almacén hasta ser utilizada. Aquí se recibe e identifica cada uno de los ingredientes necesarios para la fabricación de dulces como grenetina, saborizantes, colorantes, ácido cítrico y glucosa. Todos estos productos deben cumplir con las normas oficiales para poder ser utilizados en la elaboración de alimentos. En este lugar también se guardan los empaques, calcomanías, bolsas y todo lo indispensable para conservar el dulce hasta su venta y consumo. En el área de dosificación se hacen las porciones exactas de los ingredientes para los distintos tipos de dulce. Se identifica el componente, la cantidad, la fecha de dosificación, el lote y, lo más importante, a qué producto está destinada esa porción. También se hacen mediciones de los lubricantes necesarios para el caso en el que se cocerá el caramelo. De esta manera se ahorra mucho tiempo y así, al momento de hacer la preparación, solo se mezclan los ingredientes. Ya que todos los ingredientes han sido pesados y en cantidades correctas, se bajan al área de producción, en donde se destinan a los diferentes tipos de dulce. Primero veremos cómo se hace el caramelo macizo, ese que si mordemos podemos lastimarnos los dientes porque está muy duro. La base de todos los dulces es el jarabe, que no es más que la mezcla de agua con azúcar y glucosa. Para prepararlo, se vacían estos ingredientes en una especie de olla gigante llamada disolvedora, en la que por medio de calor se revuelven las materias primas. Enseguida, el jarabe se bombea a la cocinadora, que es otro caso gigantesco, que en su interior tiene un serpentín.
El serpentín es una espiral de metal que rodea la cocinadora por la parte de adentro. Por él circula el agua caliente que aumentará la temperatura del contenido. Entonces, el jarabe se vierte en la cocinadora, donde se calentará entre 140 y 145 grados centígrados. Después, se le aplica una presión que ocasiona vacío al interior del recipiente, lo cual elimina el exceso de agua del caramelo y permite su almacenamiento durante mayor tiempo. El jarabe se cuece por 15 minutos y se retira del cazo. A esta preparación se le llama cocido y puede separarse con facilidad ya que se engrasa el recipiente antes de comenzar la cocción del caramelo. Se vierte en la mesa de mezclado e inmediatamente se le agrega el resto de los ingredientes, el color, saborizante y ácido cítrico para realzar el sabor. Todo se debe realizar deprisa, porque la temperatura del cocido comienza a bajar al estar en contacto con el metal, y si se enfría demasiado, sería imposible incorporar los ingredientes. De hecho, se cristaliza, es decir, se endurece un poco, pero solo de la superficie. Por eso le pegan con una pala de metal para que se mezcle bien. En este momento el cocido se encuentra a 85 grados centígrados, así que se debe tener mucho cuidado para no quemarse. Una vez mezclado, ya se le puede llamar caramelo a esta masa que pesa entre 42 y 45 kilogramos. A continuación, se deja reposando en otra mesa hasta que baje su temperatura para avanzar al siguiente paso del proceso. Ocasionalmente se dobla y se mueve para que se enfríe de manera pareja. Cuando el caramelo llega a 75 grados, se pasa a la bastonera. En esta máquina empezará a ser amasado por unos rodillos. Luego llega a los egalizadores, que son discos que van formando una tira delgada con el caramelo, para que pueda entrar por el troquel que le dará forma y lo cortará. Los dulces se transportan por una banda con ventiladores para que se enfríen. Esa línea llega a un tamiz, donde los caramelos defectuosos caen por la malla mientras una persona recibe y selecciona las golosinas que saldrán a la venta. Se colocan en contenedores donde se pesan e identifican para su almacenaje. Para envolver los dulces, se colocan en un recipiente en forma de embudo que va dejándolos caer poco a poco a un disco donde se acomodan y pasan por una estrella que corta la envoltura del tamaño exacto para cubrir el producto. En la parte de arriba de la estrella se tuerce el papel para formar el moñito. Esta máquina envuelve aproximadamente 20 caramelos macizos en un minuto, o sea, cerca de 200,000 dulces en una hora. Las paletas se realizan de manera similar al caramelo macizo. Primero, se hace el jarabe con agua, azúcar y glucosa en la disolvedora, y se calienta para que todo se mezcle muy bien. Luego, ese jarabe se pasa al cazo de la cocinadora. Aquí se aumenta la temperatura hasta 145 grados centígrados. Se genera un vacío en el interior de la máquina para quitarle el exceso de agua al cocido. Permanece así por 15 minutos. Después, se saca y se pone sobre la mesa de mezclado. Rápidamente se le agrega color, sabor y ácido cítrico. Recuerda que este procedimiento debe hacerse a gran velocidad, porque si se enfría el caramelo ya no pueden incorporarse los ingredientes. Una vez mezclado todo, el caramelo se lleva a la mesa de templado a esperar que se enfríe para pasarlo a la bastonera. Cuando llega a la temperatura adecuada para su manipulación, se manda a la bastonera, que al igual que el caramelo macizo, tiene unos rodillos que lo amasan y pasan por los discos que formarán una tira larga. A diferencia del caramelo macizo, estos discos están más separados porque la paleta tiene un diámetro mayor que los dulces. La tira de caramelo llega al molde que lo cortará en forma de esfera. Esas bolitas son transportadas por una banda hasta la máquina que le incrustará el palito a la paleta. Los palitos se ponen en otro recipiente para que vayan bajando, y justo en la parte de arriba de este engrane es donde se introducen en el caramelo que aún se encuentra tibio. Si estuviera frío, no se podría hacer este procedimiento. Si se tratara de una paleta con el centro de chile o de algún líquido, esta misma máquina le inyectaría el relleno a la bolita de caramelo, por medio de un dosificador que controla la cantidad de polvo que se le debe poner a cada golosina. Cuando las paletas tienen el palito, pasan por un túnel de enfriamiento para que sean ventilados constantemente.
Al salir de esta máquina, sigue la selección del producto. Se pesa e identifica para ser almacenado y después empacado. Para envolver las paletas, primero se colocan en la tolva que las va soltando poco a poco para que caigan en el disco donde se acomodan con el palito hacia el mismo lado y se quitan las que vayan de más. Las envolturas se encuentran en un rollo que se introduce a la máquina que las sella a lo largo. Introduce la paleta, corta el empaque y luego cierra las orillas. Salen aproximadamente 1000 paletas en una hora. Sorprendente, ¿no? Ahora veamos cómo se prepara el caramelo suave, ese que podemos morder y masticar sin ningún problema. Para este tipo de dulce también se utiliza el jarabe base. ¿Recuerdan de qué está hecho? De agua, azúcar y glucosa. Estos ingredientes se mezclan en la disolvedora. Ya que está listo el jarabe, se bombea de la disolvedora a la cocinadora. Se le agrega grenetina y manteca vegetal. Se deja cocinar a 112 grados centígrados y se bate 3 veces. También a este caramelo se le aplica una presión para retirarle el exceso de agua. Una vez listo el cocido que pesa 70 kilogramos, se coloca en la mesa por mitades. Se le agrega el ácido cítrico, color y sabor. Se va incorporando el resto del cocido y una vez ya mezclado, se separa de nuevo para que se enfríe más rápido. Cuando llega a los 60 grados centígrados de temperatura, se pasa el caramelo a la restiradora. En este aparato se le dan 15 vueltas para que entre aire en el caramelo y se suavice. Después se vuelve a dejar enfriar hasta 30 o 35 grados centígrados para pasarlo a la bastonera. Enseguida, el caramelo suave entra en la bastonera. Los rodillos le dan forma y el tamaño necesarios. Luego se corta en forma de cuadreta. Mientras tanto, las envolturas se encuentran en un rollo que la máquina va jalando y cortando en empaques individuales. Cuando las cuadretas llegan a esta parte que se llama estrella, la envoltura entra por debajo del dulce y se le hacen los dobleces necesarios para cubrirlo. A diferencia del caramelo macizo, en esta máquina al final de la línea, el dulce ya está envuelto, sin necesidad de llevarlo a otro aparato para que haga este proceso. Al final se revisa la envoltura y el peso indicado, ya que cada uno de estos dulces pesa tan solo 4 gramos. Durante todo el proceso de elaboración de dulces se utiliza acero inoxidable de grado alimenticio, que evita que el producto se contamine. Además, al trabajar con altas temperaturas, se garantiza que los caramelos durarán mucho más tiempo. Sin embargo, al finalizar la producción, se seleccionan algunos dulces para realizarles análisis microbiológicos, que confirmen que están libres de alguna bacteria o cualquier otro germen que ponga en riesgo la salud de los consumidores. Llegó la hora de despedirnos, pero te esperamos en la próxima emisión de ¿Sabes cómo se hace? Con más información acerca de la elaboración de los objetos y productos a tu alrededor.